En este momento estamos empezando la grabación y vamos a compartir nuestra pantalla. Bueno, listo. Entonces tenemos producto 4. Bueno, entonces, resolver en CIPAS de 2 estudiantes, obligatorio cumplimiento, pues en cuanto al número máximo, ¿no? Si alguien lo presenta individual, pues bueno, es su decisión, ¿no? Mm, Pero si presentan en CIPAS solamente con una de las dos que la suba es suficiente. Eso sí, teniendo en cuenta que en la portada deben quedar los nombres de los participantes para que no se me quede nadie sin calificación. ¿Ok? Bueno, Sí, entonces, señor. siguiente, la primera, en una revista de encuestas, se da información sobre la evaluación a los platillos, la decoración y el servicio de varios principales restaurantes de Estados Unidos. En 15 de los mejor evaluados restaurantes de Boston, el costo promedio de una cena que incluye una bebida y la propina es 48,60. Usted va a ir de viaje de negocios a Boston y le gustaría cenar en 3 de estos restaurantes. Su empresa le pagará máximo 50 por cena. Sus conocidos en Boston le han informado que en una tercera parte de los restaurantes, una cena cuesta más de 50. Suponga que escoge al azar 3 de estos restaurantes para ir a cenar. ¿Cuál es la probabilidad de que el costo de ninguna de las cenas sea mayor a la cantidad que paga su empresa? Es decir, que la probabilidad de que ninguno de los restaurantes de los 3 que ella va a mirar, la cena cueste más de 50. B, de que el costo de una sea mayor a la cantidad que paga su empresa, que sea mayor a 50. De que el costo de 2 de la cena sea mayor a la cantidad que paga su empresa y de que el costo de 3 cenas sea mayor a la cantidad que paga su empresa. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué conocemos? ¿Qué tipo de situación es? ¿Cómo la resolvemos? Mm, O me vas a decir como Condorito, ¡plap! no, ¿No? pues ahí conocemos el costo, bueno, como el viático que asigna la empresa por empleado, que son los 50 por cada cena. Por cena, sí, correcto. Y la primera dice que cuál es la probabilidad de que el costo de ninguna de las cenas sea mayor a la cantidad que paga su empresa. Ok. Y tiene tres opciones, tres Mm. restaurantes, ¿veo? Mm, A ver, hay que comprender el enunciado porque ahí hay cosas previas en el inicio y entonces para que comprendamos con qué lo enfrentamos, con qué lo resolvemos, con qué lo planteamos. Dice arriba que en 15 de los mejores evaluados de restaurantes de Boston, el costo promedio de una cena que incluye bebida y propina es 48,60. Por eso va a conocer tres de esos 15. Ok, perfecto, muy bien, ahí estamos muy bien
en la percepción, en la evaluación, en la comprensión. Y va a seleccionar tres. Mire que eso es un promedio, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué más pasa con los 15 restaurantes? Ya sabemos que el promedio es 48,60 de los 15, pero el promedio. Entonces, ¿qué más le cuentan? Ah, sí, bueno, muy bien, pero en la tercera parte, Su empresa le pagará máximo 50 por cena. Que en la tercera parte de estos restaurantes una cena cuesta más de 50. Quiere decir que la tercera parte de esos 15 cuesta más de 50, ¿sí? correcto, muy bien. Suponga que escoge al azar 3 de estos restaurantes para ir a cenar. O sea, tenemos 15 opciones, de las cuales la tercera parte tiene el costo más elevado de lo que asignan por cena. Entonces habría que sacar la probabilidad de... Pero, ¿qué tipo de distribución de probabilidades? Eso es lo que estoy viendo, profe. La conversación es con todos, ¿no? Sí. Con los tres estudiantes que tengo. Anderson y Kenny, Elisa, ¿qué piensan? Podría correr. Es binomial, a ver, entonces vamos, hagámonos preguntas. Oiga, ¿usted cómo plantea? ¿Usted cómo hace para deducir o para llegar a una respuesta? ¿Qué hace? Pues hagámonos preguntas. ¿Es binomial? ¿Qué piensan? ¿Es binomial? No, ¿Por qué no? No, no, yo no estoy espera. diciendo que usted no tenga razón, sí, puede que la respuesta sea no, pero ¿por qué? Es que dice que binomial es cuando se especifica un número fijo. Bueno, pero es que ahí sí nos están diciendo que hay 15. Sí, podría ser binomial. ¿Qué conoce Y usted en sí, una porque es distribución que binomial? el número, tengo que tener los dos, como las dos variables. Una es la del número de restaurantes y la otra es el costo de la cena. Entonces sí podría ser binomial. ¿Qué tengo que conocer para que la distribución sea binomial? ¿Qué tengo que conocer? Bien. Toma la Mm, comunicación de mm, Jenny, que interrumpe a ratos. Ah, bueno, por aquí alguien me abrió el chat, a ver qué pasó, a ver, vamos a ver qué nos están diciendo. A ver, estoy revisando qué tipo es. Ok, Kenny, muy bien. Listo. A ver, yo hago las preguntas, la que le estoy diciendo. ¿Cuándo una distribución es binomial? Es decir, ¿cuáles son las características de la probabilidad del binomial y qué conocemos nosotros para poder resolver una ejercicio de distribución binomial que debemos conocer? el número de ensayos, De intentos, ¿correcto? pero no, ahí no tengo nada de intentos. Ahí solamente tengo las dos No, variables. En este los caso 15 lo resta. los 15 podían tomarse como intentos en caso de que fuera binomial.
Digamos, pero yo no voy a ir a comer 15 veces. O sea, se ve como, dice que hay una probabilidad de éxito o falla. Entonces, yo siento que en ese caso no podría ser binomial, porque queremos ver exactamente en cuáles se podría ver, o sea, en cuáles la probabilidad de que sea mayor a la cantidad que se paga a la empresa. Entonces, no siento que se podría ver de esa forma. bueno, tú estás tienes razón en tu planteamiento en algunas cositas, pero realmente está la más importante. De acuerdo, nada. Para que una situación se pueda clasificar como binomial, resolverla por ese enfoque, tenemos que conocer la probabilidad de que ocurra un evento. Y aquí toda esa media página que hay escrita para el ejercicio, no aparece probabilidad de ningún evento. Entonces, por eso ya tenemos que descartar esa, esa opción, porque no conocemos la probabilidad, entonces, ¿cómo la va a calcular? ¿Ok? Es condicional, profe. Condicional. ¿Y condicional qué significa? No sé, no, porque esa distribución no existe. Una probabilidad condicional. Yo acá tengo estoy leyendo acá en el libro. Es, Dice que se están calculando, es que estoy viendo un ejemplo y lo estoy asimilando. Dice que se están calculando las probabilidades basadas en la información proporcionada. En este caso, la variable A podría ser los restaurantes y la variable B, el costo de la cena. no, ¿No? ¿Está mal? en este caso, si nosotros no tenemos dos variables, no tenemos dos variables. Bueno, los dos datos. Mm, A ver, Los dos. preguntas, los- preguntas. ¿Conocemos una población? La ¿Sí? población sería el número de restaurantes. Correcto, 15 restaurantes. Muy bien. ¿Conocemos casos exitosos para mi pregunta en la población? Sí, ¿Cuáles serían? podrían ser que la tercera parte cuestan más de los 50 pesos. Esos son éxitos en la población. ¿Ok? Listo. Cuando tengo una población, tengo unos éxitos en la población. Tomo una muestra. Una muestra. ¿Sí? ¿Cuál? Usted El hecho de que yo no vaya a los 15 restaurantes, sino que vaya a tres, ¿eso no es un proceso de muestreo, no es una muestra? sí, serían los tres restaurantes. Ok, perfecto, muy bien. Eh, y queremos calcular un número de éxitos en la muestra. Sí, cierto que no haya ninguno, que haya uno, que haya dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de distribución es? Lea, lea, no es binomial. ¿Cuál sigue? Después de la binomial. Estoy buscando, profe. Tus apuntes no están así como muy claros, ¿o qué? Tengo rayado por todo lado. Estoy buscando. Es una distribución hipergeométrica. ¿Ok? Y geométrica. Ok. Tenemos una población, tenemos unos éxitos en la población, tomamos una muestra y queremos calcular números exitosos en la muestra. Listo, ahí están las cuatro situaciones. Ok, ¿Listo? entonces, básicamente el producto es identificar el tipo, en base al tipo de distribución que plantee el problema, resolver
las Resuelva, sí, preguntas. resuelva la probabilidad de que ninguno le cobre más de 50, de que uno le cobre más o de que le cobre menos, lo que le pregunten, lo que le pregunten. Ahí tiene que tener cuidado en eso, ¿no? Porque esto, ¿tiene éxito o no tiene éxito? Listo, entonces mirar a ver qué le están preguntando, menos de 40, menos de 50 o más de 50, ¿ok? Porque Ok, solamente en la tercera parte de 15 es 5, solamente en 5 le van a cobrar más de 50. Pero usted puede que entre los tres que escogió para ir, pues en ninguno le cobre más de 50 o que en uno, o que en dos, en que tres. Depende de la pregunta, que le cobren más o que no le cobren más para la cuestión de la identificación de los elementos. R, que son los éxitos en la población. En este caso, la población, que es N mayúscula, sería igual a 15. R, que son los éxitos en la población, sería igual a la tercera parte, que es igual a 5. ¿Ok? ok, profe, otra vez, porque es hipergeométrico me quedó la duda. Primero, hay una población. Sí, Segundo, hay casos exitosos eh, dentro de la población. Hay unos o casos sea, ahí es porque el resultado puede ser éxito o fracaso. correcto, correcto. Sí, las Hiper- distribuciones normalmente que nosotros vimos, las tres que vimos, binomial, hipergeométrica y Poisson, los eventos, los experimentos son dicotómicos, es éxito o fracaso, es blanco o en negro, no hay medias tintas, no hay no, éxito o fracaso. Ok, en este caso, ¿me cobra más de 50 o no me cobra más de 50? Ok, ¿Listo? sí, señor. Bueno, segundo ejercicio. Bueno, vayan a ir pensando mientras yo voy por allá a hacer una chichiligencia, ¿ya? Bueno, ¿qué encontraron? Este también sería hipergeométrica. Muy bien, de acuerdo. Muy bien. Perfecto, muy bien. Digamos, Profe, ¿y vamos a ver tema nuevo o su merced nos va a dar el espacio para resolver esto? esto, Punto. digamos, el tema con el cual pretendía trabajar, que es las últimas diapositivas que están ahí en su curso, esto no tiene nada que ver con las evaluaciones, ¿no? Pero pues, como el tema era hasta las distribuciones normales, pues pensaba complementar con esas distribuciones muestrales en las tres tutorías que nos faltan. Hoy, el próximo sábado y el siguiente. Pero pues como no tengo afán porque lo agotamos ya, mejor dicho, ¿no? Lo agotamos, entonces puedo darme el lujo de mirar esto que estamos haciendo. Ok.
Si se quieren poner a trabajar, no tengo ningún inconveniente. Pero sigamos la revisión. A ver, el segundo me dijiste que es hiperométrico, el tercero. Geométrico. Estoy viendo, ese sería, es que estoy confundida. Podría ser uno de Poison, Tienes toda la porque razón, es Poison. si es Poison, Claro. ok. ¿Por qué es Poison? Porque tengo un promedio, Sí, ¿ok? En un intervalo, ¿ok? Y me hacen preguntas con relación a un intervalo con relación al promedio. Listo, sí, señora, es Poison. El cuarto, el cuarto también Poison. de acuerdo. Y el quinto, Voy, profe. Hipergeométrico se podría hacer. Ah, no, no, espéreme. Un periodo llamado en una velocidad de cada 2 minutos, intervalo de tiempo. Poison también. ok. Y decir, ¿cómo así se va a dejar confundir por el más sencillo de todos? Y el último, Esa sería binomial. totalmente binomial. Sí, señora. ¿Ok? Listo, profe. Profe, en esa última sí estoy un poco confundida porque, o sea, es que la diferencia entre binomial y el otro son muy parecidos.
Entonces, algo en específico que usted nos pueda decir que la pueda identificar de una vez, porque me estaba revisando las dos opciones y las dos opciones se veían muy iguales, así decirlo. ¿Entre ¿Cuál? cuáles me... ¿Cuál? ¿Cuáles dos? ¿Binomial e hipergeométrica o binomial y...? Entre sí, y la binomial y la hipernomérica. Porque no sé, a mí, o sea, está revisando y tiene varias características parecidas, o no sé si yo soy la que está No, no, confundida sí, ahí. tiene dos características que son iguales y dos que son diferentes. La primera, las que son iguales son que esto es dicotómico, es decir, éxito o fracaso, ¿ok? Y que el experimento se tiene que repetir más de una vez. Eso es hipergeométrico. Eh, la probabilidad cambia de un evento a otro y los eventos son dependientes. Lo que yo haga en este momento me afecta a la probabilidad siguiente. Eso es esto, la hipergeométrica. Esto, pero en este, por ejemplo, en este último, no hay chance de mirar, ¿por qué? Porque estamos mirando que viajan unas personas y que se sabe que la probabilidad de que una persona prefiera permanecer con su grupo es de 0,23, ¿ok? Entonces, ya tenemos probabilidad. En hipergeométrica no tenemos probabilidad. Tenemos población, tenemos muestra, tenemos éxitos en la población y calculamos éxitos en la muestra. Ah, ok, dale, profe, voy a anotar eso porque sí, sí los veo bastante parecidos, entonces vamos a tener eso más en cuenta en los próximos ejercicios, a ver. Porque tú me escribes, me dice esto, ese me confundió el último porque técnicamente no me está dando una muestra y es muestra a sacar otra. No, 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 no. No porque no, digamos, el hecho de que no te den muestra, pues sencillamente te está diciendo que no es hipergeométrico. Y si tiene probabilidad, pues es binomial. ¿Listo? Sí, señor Sí, profe. Bueno, entonces, me voy con las distribuciones muestrales. Estas diapositivas están ahí en la plataforma. En el último renglón deben estar. Bueno, entonces, resulta que en el mundo se manejan volúmenes de datos muy grandes, muy grandes. Y entonces, los procesos estadísticos para trabajarlos con poblaciones se hacen engorrosos, muy costosos y esto requieren de mucho tiempo, ¿ok? Requieren de mucho tiempo. Por esas tres situaciones se hace muestreo, es decir, por esas tres condiciones que se presentan. Primero, alto volumen de datos. Segundo, esto, el costo del tiempo que se invierte en eso y lógicamente que el costo también monetario de adelantar un trabajo, por ejemplo, adelantarlo con 50.000 o adelantarlo con 300, pues lógicamente hay una diferencia de costos impresionante, por poner una cifra. Entonces, hacemos muestreo. Y el muestreo, pues sencillamente se fundamenta en distribuciones probabilísticas, ¿ok? Se basa en variables probabilísticas. Entonces vamos a mirar esto de las distribuciones muestrales, cómo es el cuento, ¿ok? Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Bueno, entonces tenemos
Vamos a mirar qué es eso de muestreo aleatorio simple, qué es eso de estimación puntual. Y vamos a introducirnos en el muestreo en la distribución muestral del promedio, inicialmente. Bueno, entonces, esto forma parte de la estadística inferencial. Entonces, la estadística inferencial tiene un propósito y es obtener información de una población a partir de lo que encontramos en una muestra. Lo que les decía ahorita, tengo 50.000 ítems, 50.000 renglones, 50.000 valores, y saco una muestra de 300 y trabajo con la de 300. Con los resultados que yo obtengo en esa muestra de 300, yo hago inferencia en las 50.000, es decir, deduzco que las 50.000 aproximadamente pueden estar por ahí, es decir, hago un estimativo. Nunca voy a decir, con lo que hice con 300, que es el mismo comportamiento de las 50.000, pero sí puedo decir que estimamos que para esas 50.000 unidades, para esa población, el comportamiento de la variable va a ser el siguiente, su promedio esperamos que sea tal, su desviación estándar, su proporción, en fin, lo que estemos averiguando. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando de población y muestra, nos toca definir esos términos. Una población es un conjunto de todos los elementos de interés. Es decir, lo que hace que sea una población, pues sencillamente es porque hay un conjunto de elementos. Listo, de todos los elementos. Cuando hablamos de todos los elementos, cuando los incluimos a todos, estamos hablando de una población. Y una muestra, pues también es un conjunto, pero ya no de todos los elementos, sino de una parte de esa población. ¿Ok? De esa población. ¿Listo? Ahora, aquí nos lo repite lo que les dije ahorita. Los resultados obtenidos en la muestra nos entregan estimativos de los valores de la población, de las características de la población. ¿Listo? Ok. Bueno, los resultados que nosotros obtenemos de trabajar con poblaciones se llaman parámetros. Entonces, si el parámetro, si el promedio yo lo calculo en una población, entonces es un parámetro. Pero si el promedio yo lo trabajo o lo obtengo en una muestra, ese es un estadístico. Ese es un estadístico. ¿Ok? Entonces, si nosotros aplicamos un método apropiado de muestreo, podemos obtener muy buenos resultados para estimar las características de la población. Bueno, entonces, resulta que las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Yo ahorita les hablé de una población de 50.000 o de 5.000. En ese caso es una población finita. Me están diciendo, oiga, los 50.000 elementos de una población, los 50 millones de habitantes de Colombia, población. ¿Ok? Todos los elementos. Y es finita porque sabemos cuántos elementos la componen. ¿Cuántos elementos la componen? La población es infinita no porque no tenga fin, sino porque sencillamente por cualquier motivo, por cualquier razón, no puedo establecer cuántos elementos la componen. Factores de tipo geográfico, factores de tipo eh, político, factores de tipo geográfico, político, costos. Entonces, no lo puedo, por cualquier motivo no lo puedo establecer. Entonces, es una población infinita. ¿Ok? Hay muestreo con reemplazamiento y muestreo sin reemplazamiento. Espérenme un momentico. El muestreo con reemplazamiento, Ah, profe, está silenciado.
Profe, no estamos escuchando nada. Espérame. Ya los atiendo, es que tengo aquí una llamada urgente. Perdóneme que estamos por allá estamos por allá con una cuestión de unos exámenes médicos, entonces por eso por eso corté el chorro. Bueno, listo. Entonces, el muestreo eh, sin reemplazamiento es el más usual. El más usual, cuando trabajamos de probabilidad, yo les comenté esto. Se lo repito nuevamente. El muestreo sin reemplazamiento es el muestreo más usual en todos los procesos administrativos, de producción, de control de calidad, de financiero. Todos son el muestreo sin reemplazamiento es el más utilizado. ¿Por qué? Porque no tiene sentido evaluar un elemento, cualquiera que sea, obtener sus resultados y volverlo a meter a la población para que tenga la posibilidad de que vuelva, que tenga la probabilidad de volver a ser elegido. Entonces, por eso no tiene tanto uso. Ya les había comentado que el muestreo con reemplazamiento tiene uso más que todo en ciencias del comportamiento, psicología, sociología, trabajo en equipo y ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, pero hay que recordarlo, ¿no? Porque hay ocasiones que vamos a ver un muestreo con reemplazamiento y pues ahí la cosa cambia un poquito. Y aquí al final lo que nos dicen es que, pues que definitivamente para grandes proyectos, no solamente para grandes proyectos de muestreo, sino para cualquier proyecto, ya necesitamos un computador, ya eso ya no es una ventaja, eso ya es una regla, eso ya es una situación que es obligatoria. ¿Ok? Bueno, sigamos ahora con la población infinita. Entonces, bueno, en la población finita, como tenemos acá elementos identificados y sabemos cuántos son, pues le podemos asignar un código. ¿Sí? Les podemos asignar un código, listo, no hay problema. Y pues podemos trabajar con ellos porque conocemos cuántos son, dónde están, en fin, por eso. En las poblaciones infinitas, no le puedo asignar un código a todos los integrantes del conjunto. Entonces, esto, mm, para poder hacer muestreo aleatorio simple en una población finita, se puede hacer en una población infinita, se puede hacer siempre y cuando se cumplan dos cositas, dos condiciones. La primera, que cada elemento sea seleccionado de la misma población y que cada elemento sea seleccionado de manera independiente. ¿Ok? Recordemos el concepto de independiente. Lo que hago ahorita, la acción actual, cuando es independiente, no me afecta para nada la probabilidad del evento subsiguiente. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de las distribuciones hipergeométricas, la probabilidad es los resultados de mirar el primer restaurante me afecta la probabilidad del segundo. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo que les dije ahorita, la población se considera infinita cuando no conocemos los elementos que la forman. Y aquí, finalmente, ¿cómo hacemos la selección de elementos? Pues los hacemos con, una manera son los números aleatorios, ¿ok? Con números aleatorios. Entonces, vamos a mirar qué es eso de los números aleatorios. ¿Qué es eso de los números aleatorios? Pero antes vamos a ver qué más tengo yo por aquí. Bueno, listo.
Antes de pasar a los números aleatorios, lo dejo por un poquito más adelante. Vamos a mirar este concepto, estimación puntual. Resulta que nosotros cuando adelantamos un estudio, cualquiera que sea, finalmente, si es un trabajo estadística, vamos a arrojar resultados numéricos. Resultados numéricos. Entonces, ese resultado numérico es un estimador puntual cuando estamos trabajando con muestreo, lógicamente, ¿no? Estamos trabajando con muestreo. Entonces, ese trabajo que hicimos, ese promedio, esa desviación estándar, lo que hicimos, sencillamente ese resultado que obtengo se me convierte en una estimación puntual. ¿Qué es una estimación puntual? Un único valor. Entonces, yo hice un sondeo de la relación de lo que gastan las personas semanalmente en un mercado, en una plaza de mercado, y encontramos que de los 50 personas encuestadas, el promedio de sus gastos semanales son de 60.000 pesos. Entonces, ese 60.000 pesos es un estimador puntual del promedio. Estimador puntual del promedio. Si yo fuera a sacar una conclusión, tomando ese estimador puntual, pues diría que con una confianza de no sé cuánto por ciento, eso hay que establecerlo antes, los usuarios de la plaza de mercado determinada gastan en promedio semanalmente 60.000 pesos en su mercado de fruta o de lo que sea, en lo que estemos analizando. Entonces tenemos un estimador puntual para el promedio, un estimador puntual para la desviación estándar y un estimador puntual para la proporción. Bueno, estamos expuestos a cometer error cuando trabajamos con muestreo. Estamos expuestos a cometer error cuando trabajamos con muestreo. El primer error que estamos expuestos a cometer se llama error de muestreo. Error de muestreo. Y es muy simple, sencillamente es el valor absoluto de la diferencia entre el promedio de la población y el promedio de la muestra. ¿Ok? O el estimador puntual, que es lo mismo. El promedio de la muestra y el estimador puntual es lo mismo. Entonces, el error de muestreo es esa diferencia, ese valor absoluto de la diferencia entre el promedio de la muestra y el promedio de la población. Y también se puede cometer error de muestreo para la desviación estándar y para la proporción. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar un ejemplo de todo esto que hemos hablado. Entonces, hay una universidad que anualmente recibe 900 solicitudes para nuevos aspirantes. Dentro de las cosas que se preguntan en el formulario de inscripción, se les pregunta a los estudiantes el resultado de las pruebas de estado, es decir, cuánto sacaron en la prueba final que presentan los graduandos. Y eso como una variable cuantitativa. Y además, pues le preguntamos si quieren tener residencia universitaria. Entonces, ahí tenemos una variable cualitativa, una proporción, una variable cualitativa. ¿Quiere o no quiere ir residencia universitaria? ¿Ok? Esas dos cosas las preguntamos. Entonces tenemos que darle respuesta a este problema. Queremos que usted me cuente. Vamos a mirar qué quiere el señor. Mentira, aquí no dice todavía qué quiere. Ahora sí. Entonces, el director de admisiones quiere saber la siguiente información. ¿Cuál es el promedio de las solicitudes en la prueba de estado que presentaron los estudiantes? Esa es la primera cosa que él quiere saber. Y la segunda que está interesado en saber también es la proporción de solicitudes en las cuales los estudiantes manifiestan querer vivir en la universidad. Tenemos dos maneras de hacerlo. La diapositiva dice que 3, pero realmente se reducen a 2. Podemos hacer un censo. ¿Qué es un censo? Censo es un trabajo estadístico que se hace con todos los elementos de una población. Entonces, cuando utilizamos la población, estamos haciendo un censo. Es una manera de trabajar. Pero recuerden lo que les dije. Cuando la población son 2.000, 1.500, números manejables, pues listo, no hay problema. Pero cuando son números grandes, pues la cosa se complica. ¿Ok? Entonces podemos hacer un censo de las 900 solicitudes. O podemos sacar una muestra de 30. Aquí arbitrariamente él dijo que 30.
pudo haber sido 40, 50, 60. Para eso hay una fórmula que nosotros no alcanzamos a mirarla, porque eso forma parte de una estadística más adelantada. Entonces, por ahora yo puedo tomar la decisión de con cuántos elementos quiero trabajar. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, aquí, la primera opción, hacer un censo. Le hicimos el censo a las 900 personas y el promedio, el estimador puntual o el promedio, perdón, esto es comportamiento de la población. El parámetro de la población es que esas 900 solicitudes arrojaron un promedio de 990 puntos para la prueba de estado. Arrojaron un valor de 80 para la desviación estándar de la población y además también tenemos por aquí la proporción de los estudiantes que quieren vivir en la universidad. De los 900, 648 dijeron que sí. Eso nos da una proporción de 72 para la población. Este es el censo. Estos fue el resultado que obtuvimos al analizar todas las solicitudes. Bueno, tomar una muestra de 30 estudiantes utilizando números aleatorios. Entonces, resulta que los números aleatorios, como su nombre lo sugiere, son números que obtenemos mediante la ayuda de la estadística. La primera herramienta que nosotros disponemos para obtener números aleatorios, bueno, esos números aleatorios en la antigüedad, por allá hasta los años 70, 80, era una cartilla que venía con los libros de estadística. Usted tenía que consultar esa cartilla. Ahorita, los números aleatorios se calculan con tecnología, se obtienen con tecnología. Las calculadoras que ustedes utilizaban en el colegio nos arrojan números aleatorios. Si la tienen a la mano, los que la tengan, si la tienen, nosotros podemos obtener un número aleatorio oprimiendo la tecla shift, la tecla punto y el igual, ¿ok? Y nos arroja un valor de 0. En este caso, en mi calculadora, arrojó 0.825. ¿Por qué 0 punto? 0 punto porque es aleatorio, ¿ok? Y recuerden que las probabilidades, es aleatorio, es probabilístico. Recuerden que las probabilidades tienen valores entre 0 y 1. Por eso tiene un 0 al principio, 0.825. Pero no importa, eso no me impide utilizarlo. En este caso, por ejemplo, en mi caso de que yo estuviera haciendo este trabajo, tendría que irme al listado de aspirantes y buscar quién es el 825 y sería el primer seleccionado para la muestra. David Pérez, listo, David Pérez, venga para acá, usted sacó 850, usted no quiere vivir en la universidad, listo, me dio las respuestas, ya revisé y listo. Pero está él ahí. Y así los otros 29 de la muestra de 30. ¿Listo? Entonces tendría que utilizar la calculadora 30 veces, un número, un número, un número, un número. Pero, bueno, listo, 30 no hay tanto problema. Supongamos que tengo que calcular una muestra de 150, 200. ¿Cómo hago para seleccionar? Entonces, nosotros tenemos la tabla de números aleatorios que podemos construir. Entonces, vamos a construir una tabla de números aleatorios. Aquí están los de computa 2. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos a Excel. ¿Ok? Y nos vamos a estar por aquí. Y entonces, aquí, en la primera, para que me quede en orden, puede ser en cualquier casa, en cualquier casilla, cualquier celda. ¿Listo? Entonces, decimos más aleatorio, aleatorio, doble clic, ¿listo? Y cierro el paréntesis o no, le doy enter. ¿Listo? Bueno, entonces aquí tenemos un número de una cantidad de números aleatorios, decimales, números aleatorios.
Espérame, arreglo esto aquí un momentico. Hasta vaina, ¿qué pasa? Vamos a dividir los decimales entonces. A ver, no se deja de dividir los decimales. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Bueno, démoslo ahí. Listo. Bueno, entonces, número aleatorio. Lo cogemos aquí y lo arrastramos. ¿Hasta dónde? Hasta donde yo necesite. ¿Ok? Y hacia abajo hago lo mismo. Bueno, ok. Ahí tengo una tabla de números aleatorios. ¿Cómo la uso? Dependiendo del tamaño de la investigación, dependiendo lo que necesiten, pues miro a ver cómo lo hago. Entonces, miremos qué dice aquí la diapositiva. Entonces, nos dice que como la población es finita y es desde hasta 900, entonces yo necesito una tabla de números aleatorios que contenga por lo menos 3 números aleatorios. Aquí estamos bien, aquí tenemos más de 3, no hay problema. Y entonces ellos nos dicen que eh, cada uno de los aspirantes tiene su código. Sí, es de 3 dígitos, desde 1 hasta 900. Entonces, por eso necesito los 900. Entonces, dice aquí, podemos usar los 3 últimos dígitos de los 5 dígitos de los números aleatorios, los 6 que tenemos nosotros, en la tercera columna. ¿Ok? En la tercera columna de una tabla de números aleatorios. Entonces, si nosotros hacemos lo que nos dicen aquí, nos vendríamos aquí a la tercera columna, primera, segunda, tercera, y seleccionaríamos los 3 últimos, es decir, el 943. Y de una vez me da oportunidad de decirles algo. Este número no me serviría. ¿Por qué? Porque se pasa de 900. El siguiente, 961, tampoco me serviría. Ahora, el 146, sí, ese sí es elegible, entonces me voy a la base de datos y lo selecciono. Lo mismo con el 684, con el 342, con el 511 y así sucesivamente. En caso de que me apareciera uno que ya utilicé, pues no me sirve, ¿no? Solamente una vez. ¿Listo? Ahora, yo también puedo decir, oiga, voy a trabajar con la primera fila exclusivamente y voy a seleccionar los 3 primeros dígitos y voy eliminando el primero y voy reemplazando. Entonces, en este caso, el primero sería el 129. Si elimino el 1, me quedaría el 294. Si elimino el 2, me queda el 949. No me sirve. Si elimino el 9, me queda el 493. Si elimino el 4, me queda el 931. Me paso aquí a la otra columna. No me sirve tampoco. Me paso al siguiente, 315, ese sí me sirve, 153 y así sucesivamente. Lo que tengo yo que definirlo de antemano para que me garantice que el número es aleatorio. De esa manera no va a decir que hay un sesgo, que hay trampa, que bueno, en fin, lo que normalmente se dice cuando se hacen estudios con probabilísticos, ¿no? Entonces, en este caso, se garantiza que sean realmente aleatorio. ¿Listo? Bueno, esa es la tabla de números aleatorios. ¿Listo? Bueno, entonces, sigamos aquí con esto. Y entonces, ahora, bueno, ya hicimos esto. Y aquí el señor nos tiene los seleccionados. Este fue nuestro resultado de los seleccionados. Y aquí ya está la lista totalmente ordenada. El primer estudiante sacó 740, perdón, es el número 744, su código es este señor Reyman, tiene 1025 puntos y quiere residencia universitaria. William Fox es el segundo,
es el número 436, sacó 950, no quiere, sí, también quiere residencia universitaria. Este tercero no quiere residencia universitaria, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Para los 30, aquí abajito no se ve, pero aquí ¿qué? Puntea hasta 30, ¿no? El último fue COSAC con 965 puntos y no quiere residencia universitaria. ¿Ok? Ese es el muestreo para poblaciones continuas, muestreo aleatorio simple, utilizando las tablas de números aleatorios. Bueno, listo. Entonces, recuerden que ya atrás nosotros hicimos el censo. Ahora vamos a realizar el cálculo con la muestra de 30. Entonces, vamos a calcular el promedio, ¿ok? Y el promedio, pero es de una muestra, entonces lo identificamos como X barra. Es la sumatoria de todos los valores de la variable dividido entre 30. Entonces nos dio 997. ¿Listo? También calculamos el estimador puntual de la desviación estándar, que nos dio 75. Y también calculamos el estimador de la proporción de estudiantes que aspiran a residencia, lo que nos da 20 sobre 30, nos da 0,68. Si recordamos, para la población nos dio 9,90. Entonces, estamos cometiendo un error de muestreo de 7 puntos. Para valores como ese que estamos trabajando no es significativo. No es significativo. No hay un error muy grande, un error de muestreo, pues, que puedo asumir. 75.2 nos dio la desviación estándar, en nosotros nos había dado 80. Una diferencia de 4.8 puntos que tampoco es esto significativa. Y lo mismo pasa aquí con la proporción, que nos había dado 72 y que en la muestra nos dio 68. ¿Ok? Si nosotros tomamos otra muestra de 30, nos va a arrojar otros valores. Otros valores. Entonces, ese es el oficio del muestreo. ¿Ok? Bueno, entonces, resulta que nosotros hacemos distribución muestral para el promedio. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque desconocemos el promedio de la población. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una muestra simple de n elementos, n minúsculos, elementos, lo sacamos de la población. ¿Listo? Entonces, esta muestra nos arroja un valor para el promedio de la muestra. ¿Listo? Para eso un promedio. Y nosotros lo que hacemos es aplicarle ese valor como estimador para hacer inferencias con relación al promedio de la población. Eso es lo que hacemos. ¿Ok? Entonces decimos que el valor esperado del promedio de la muestra es igual al promedio de la población. ¿Listo? El valor esperado del promedio de la muestra es igual al promedio de la población. Esa es una afirmación con la cual nosotros trabajamos. Nosotros arrancamos de esa ¿qué? De esa presunción. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, vamos a dejar por hoy ahí. Listo, profe. Ok. Bueno, muy amables. Finalmente, ¿cuántos me llegaron? Los 3 del principio, no hay nadie más. Kenny, Anderson y Yesenia. Ok. ¿Listo? Gracias. Gracias, profe. Feliz día. Igualmente, que la Ah, profe, pasen le bien. quería preguntar, esta grabación, esta está grabada, ¿cierto? Esta clase. Sí, sí, ya claro, ya voy a que colgamos, la pongo a descargar, o empieza a descargarse y la subo, creo que mismo la subo.
Ah, bueno, listo, para que pueda seguir revisando este tema, a ver. Ok, bueno, listo. Bueno, listo. Gracias, profe. Al Hasta rato. luego. Chao, chao.